Streamers, casters, gamers, deportistas electrónicos, palabras que hace 20 años no existían, neologismos que ahora forman parte de la generación Z. Lo que antes era simplemente un pasatiempo, incluso mal visto, hoy es un oficio profesional con apoyo de marcas, contratos de patrocinio, academias universitarias y torneos multitudinarios con miles de dólares en premios. Hoy en el podcast intentamos responder qué son los esports y si realmente un videojuego puede ser considerado un deporte. El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire QA, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Para este podcast me acompañan Cristian Alfonso Cáceres, exfutbolista profesional, Daniel Molina, periodista deportivo y jugador profesional de la plataforma de EA Sports FC y capitán de la selección de los Digital Games. También Juan Andrade, Jupeson es su apodo, jugador de deportes electrónicos y embajador del evento Venezuela Game Show. Por otro lado, desde Estados Unidos, Carlos Mauricio Ramírez, quien es periodista deportivo venezolano. Parece mentira que todavía hoy, 30 y tantos años más tarde, desde que inició el tema de los esports, hayan personas que, seamos novatas en la materia y sin embargo cada vez está cobrando más popularidad y hay que familiarizarse con este tema, nos guste o no, porque ha destapado como una gran industria, ha generado también un terreno deportivo sumamente competitivo, pero quienes lo vemos de este lado, inevitablemente nos estamos preguntando, ¿realmente un videojuego puede convertirse en un deporte? ¿Podemos llevarlo a esa categoría y hablar de esto con esa seriedad? Cuéntenme ustedes porque hoy estoy para aprender. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que podemos arrancar un poquito de similitud. Comentabas acá con tu gente de producción. Desde Candy Crush, desde que estás jugando en el celular, jugando Candy Crush y tratando de fomentar, por ejemplo, en China Candy Crush tiene torneos de millones de dólares y normalmente ganan mujeres, madres de familia, porque son las que les gusta jugar y no hay barrera, digamos, de género ni nada en el gaming, más allá que en Occidente la gente piensa que es con los muchachos. Y ya llega un momento donde se profesionaliza el eSport, termina siendo la estrategia de marketing de la IP, del juego, para fomentar su juego y con eso tener la excusa también de buscar comunicarlo un poquito más. Así que, sin duda, sigue siendo un nicho en algún aspecto, pero yo lo veo ya como una industria de entretenimiento, no de juego. Tú me dijiste esto y yo venía camino al podcast, ¿no? Y pensaba, lo más cerca que yo estoy de esta evolución del deporte es Candy Crush, porque es lo único que yo he jugado en mi vida, porque ni Mario Bros. Entonces me cuesta mucho trabajo como intentar imaginar esa evolución de un videojuego a lo que está sucediendo hoy, que nos tomamos esto mucho más a pecho. Pero, Carlos, yo quería un poco arrancar aterrizando el término deporte, ¿no? ¿Qué entiendes por deporte? Porque para mí es ejercitarte, tener un régimen de vida que está como muy apegado a la disciplina, a ciertos valores que requieren lo mejor de ti y una evolución física y también psicológica en constante progreso, ¿no? Eso para mí es deporte. Pero entonces quiero ir entendiendo si estoy en lo cierto o no y cómo vinculo luego esto con lo que está pasando a nivel online. Mira, para mí la actividad deportiva implica un esfuerzo físico y por eso, por ejemplo, hay actividades que gente considera son deportes que para mí no lo son, como el ajedrez. A pesar de que hay un elevado o hay una elevación en el ritmo cardíaco y en el ritmo o en el biorritmo del ajedrecista por el estrés que implica la competencia, para mí lo que distingue un juego de un deporte es justamente la actividad física. Entonces, en ese sentido, para mí los esports no son deportes, son juegos, lo cual no quiere decir que no sean competitivos y que no tengan una industria enorme detrás de ellos, y que ya el Comité Olímpico Internacional haya organizado y está a punto de organizar en el 2025 la primera edición de los Juegos Olímpicos o de los E-Olympic Sports en Arabia Saudí. Firmaron un convenio por 12 años, Rocío, para hacer ediciones consecutivas cada 2 años de los Juegos Olímpicos eSports en Arabia Saudí, en un país que es de muchísima inversión en este tipo de disciplina, en mujeres y hombres, por 12 años. Entonces, ¿es un deporte? Para mí no.
eso son juegos, pero insisto, eso no le quita el factor competitivo a lo que son los esports. Bueno, y aquí podemos generar debate, ¿no? Porque yo me imagino que ustedes no estarán tan de acuerdo con eso. No, todo lo que dijo Carlos es correcto. Ajá. Si le queremos o no llamar deporte, genial. Si le queremos llamar deporte electrónico y capaz de discutir la parte de deporte, está bien. Al final son esports y el término lo tiene, pero lo que rescato mucho lo que dice Carlos sobre Arabia Saudita. Yo tuve la oportunidad de ir a la Copa del Mundo de esports con TFT y la inversión que están haciendo no tiene sentido. Quieren adueñarse de todos los deportes y están invirtiendo muchísimo. Y va a haber solamente, para las Olimpiadas, van a ser solamente juegos de deporte. Entonces está FC, que tú eres experto, nos puedes comentar un poquito. Va a haber FC 25, que sería el FIFA de antes, por así decirlo, y van a haber solamente 5 deportes, que son deportes, como decía Carlos, pero transformados a la parte electrónica. Y hay un poquito, si nos puedes comentar, tú hablabas de todo lo que es eSport, de FC, que eres experto también, y hay mucha gente que no juega muchos juegos, pero le gusta el fútbol y decide jugar entonces el FIFA, digamos, el FC 25. Y es como que, aunque no estén, es lo que tú dices, no necesitas saber de todos los juegos. Con que ya juegues uno y te enfoques, ahí tienes oportunidad de verlo como un eSport. No, y sí, exactamente. Por ejemplo, yo como jugador de FIFA profesional, sí creo que los esports son un deporte, claramente, porque lo que mucha gente no sabe es la disciplina que tiene que tener un jugador profesional de esport. Mucha gente piensa que en verdad las competencias son a las 3 de la mañana, que uno se queda desvelándose, cuando en verdad la competencia más tarde que yo he jugado, que son internacionales, que son nacionales o regionales, a las 11 de la noche eso se termina. O sea, ya tú a las 11 de la noche se supone que tienes que estar durmiendo, porque el mismo equipo te lo ordena. A las 6 de la mañana tienes que despertar, tienes que hacer tu trabajo físico, porque eso muchas personas no lo saben. Todos los jugadores profesionales tienen primero su etapa de gimnasio, luego van y entrenan, luego tienen que comer bien también. Tienen que comer bien. Sí, muy pues saludable. Si comes pesados te afecta. Estás en la computadora, te afecta, porque no, tu relación cerebro-humano, que es lo que buscan los jugadores, tener obviamente muy presente para hacer rápidamente el movimiento, también funciona. Obviamente no al nivel del experto que tenemos acá, pero sí a nivel sinapsis del cerebro es muy importante. Estamos hablando de que primero tenés que jugar, por ejemplo en Venezuela, juegas en contra un pelo con el ping, que el ping es lo que es la reacción del internet. Tú de por sí ya tienes que entrenar más, porque siempre vas a ir de peor manera. O sea, siempre vas a ir un pelo más lento en el videojuego que tus otros contrincantes que juegan en México, en Argentina, en Brasil. Por ende, si te quieres entrenar bien para llegar a un puesto alto, tienes que tener esa reacción al pelo. Es decir, que tienes que seguir entrenando. También el nivel psicológico, el entrenamiento psicológico que yo he recibido durante los 5 años que tengo jugando FIFA o FC de manera competitiva, es una locura. No sé, el otro día estaba leyendo que hasta psicólogos especializados en este tipo de modalidad han aparecido y además tratan a los atletas o a los jugadores. Por ejemplo, te digo que ya el fin de semana, atención, ¿sí? Te digo, el fin de semana pasado estuvimos con Extrema Arena, claro que es mi equipo como tal, o mi organización. Estuvimos 21 personas, 21 jugadores de FIFA entrenando en la Gaming House, que es uno de nuestros centros de esparcimiento o de entrenamiento. Estuvimos el fin de semana, viernes, sábado, domingo, entrenando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, donde teníamos de 10 a 12 del mediodía un tiempo con 2 psicólogos que nos explicaban ya sea formas de respiramiento, tipos de cómo manejar la ansiedad en un torneo presencial, también trabajos grupales de equipo, porque claro, estamos hablando de 21 personas en el mismo espacio, donde lo que más importante de una inversión, además de entrenar, es crear esa química de equipo que al final sirve a la hora de enfrentar un partido difícil, ya sea que juegues 1 versus 1 o juegues 2 versus 2. Siempre tener un equipo atrás respaldándote es muy muy significativo. Entonces lo que hacemos en ese tipo de inversiones, que ya hemos hecho 2 el año pasado antes de la VGS y son 3, hicimos una inversión donde al final todos nuestros jugadores, por lo menos de FIFA, quedaron campeones, tanto en 2 versus 2 como en 1 versus 1. Yo fui el subcampeón en la VGS pasada y mi compañero fue el campeón en 1 versus 1. Este año lo hicimos de nuevo, otra vez 3 días donde nos centramos en el videojuego, nos centramos en nosotros, en concentrarnos y en prepararnos mentalmente, físicamente, porque a las 6 de la mañana tenemos que ir a correr. O sea, el año pasado a las 6 de la mañana nos paramos todo el mundo, íbamos al Parque del Este, estábamos ahí hasta las 9, 10 de la mañana y regresábamos, desayunábamos y venían los psicólogos a atendernos. ¿Qué tal? Bueno, a lo mejor ustedes porque son profesionales. Yo me imagino que cuando se trata de un simple aficionado, la cosa es más fácil, cambia, ¿no? Pero estamos hablando de que si son deporte, después de toda la explicación que te estoy diciendo y cómo una competición como la VGS, que es lo más importante aquí en Venezuela, lo enfrentamos,
claramente es como si fuera un Tal cual. deporte. Al máximo nivel puede llegar a ser, Exacto. como tu caso. ¿Y qué dice Cáceres de todo esto? ¿A ti cómo te suena? Cuéntame. Sorprendido porque he evolucionado mucho. De verdad, me recuerdo cuando el Play 1, que era bastante fanático, era soltero, primera vez jugando en el exterior, solo por allá, sabemos el fútbol venezolano, en esos años se conocía muy poco. Cuando me nombraba un venezolano, lo que me preguntaban era por las novelas, el béisbol. Entonces, con el esfuerzo de muchos jugadores que salieron en ese tiempo, fue cambiando. Ya ahorita es otra cosa. Ya ahorita el jugador venezolano es muy importante en muchas ligas a nivel mundial. Y comparando con esto de los juegos, nos damos cuenta cuando sale un juego nuevo de FIFA, ya los jugadores completamente el rostro. A la época cuando yo iba al Play 1, que me recuerdo que en la selección nos reuníamos todos. Claro. Y ese era el momento donde, como quien dice, uno se quitaba un poco el estrés. Gritábamos, una cosa loca. Pero una pregunta, cuando tú ves de repente un jugador que hace de futbolista, tú dices, allí está un colega. Por supuesto. ¿Sí? Y me siento contento por la evolución que ha dado todos los juegos. En mi época no salíamos los venezolanos. Al pasar de los años empezaron a salir con el Deportivo Ital Chacao, que la selección. Una vez salí en el Play 2, entonces ya por ahí uno se va sintiendo contento en todo lo que sucede y en la evolución que va teniendo uno en el medio futbolístico, donde la preparación, como dicen ellos ahora, que se está presentando en ellos. Antes con aficionados que jugábamos nosotros, los que jugaban profesional, y uno a veces se ladillaba la palabra, porque ellos se la pasaban todo el día y nosotros a veces teníamos media hora, un ratico para poder jugar, claro. Y eso, entonces nos ganaba. Entonces ahorita eso ha evolucionado, donde se están preparando psicológicamente todos, y es algo que la industria está evolucionando muy rápido. Porque fíjate, Carlos, tú me dices que no es deporte, no estrictamente, pero algo que a mí me ha llamado la atención es que hay importantes nombres de la escena deportiva del mundo y de gran trayectoria detrás de esto, ¿no? De lo que está sucediendo de manera online, apoyando, son patrocinantes, captando talento. Te estoy hablando, por ejemplo, de Neymar o de Ronaldo o de Beckham y un largo etcétera, hasta artistas como Messi, Will Smith. También son Bueno, de Crew Esports. entonces cuando empiezas a revisar, dices, algo tiene que estar pasando aquí, que estos deportistas que han dado el todo por el todo en el campo de juego, ahora deciden también aupar a quienes quieren practicarlo desde otro lugar. ¿Y tú cuál crees que sea la razón? Porque por otro lado, a ver, te las dejo las dos allí, perdón, pero eso es un mal hábito de periodista. Esta generación Z parece estar como mucho más interesada en esta modalidad, y corrígeme si estoy equivocada, que en el deporte tal como lo hemos conocido hasta ahora. ¿Por qué? Sí, bueno, a ver, el tema del patrocinio es un tema muy interesante, Rocío, y tiene muchas aristas. Lo primero es que hay un tema de marketing. El deportista de alto rendimiento, Neymar, Messi, Cristiano, LeBron James, Patrick Mahomes, el que sea, entiende que montarse en la ola de los esports o de los videojuegos, en este caso, para ampliar un poco más el término, tiene también un propósito de marketing, de llegar a un público que los consume a ellos como producto. Por ejemplo, lo decía hace un rato Cristian, yo, Messi, te invito a jugar, cuando era portada del FIFA, mi juego, hay un convenio de licencia entre ese deportista y el juego que tiene una cantidad de ingresos para el deportista por estar en la portada, y luego el club al que pertenece está en el juego, compra más camisas. Es un círculo de inversión y reinversión en donde el deportista está en el centro también, y su popularidad y su marca crece, evidentemente, se potencia. Pero así como te digo una, te digo la otra. Esos deportistas, muchos de ellos, por ejemplo, también patrocinan marcas de productos que no consumen, gaseosas. Por ejemplo, no recuerdo la última vez que un deportista de alto rendimiento se cayera a cerveza, ¿no? O a refrescos en medio de la concentración, y son muchos los que los patrocinan por un tema de marketing. No tiene nada que ver el refresco con el eSport. El eSport no es negativo para el deporte, pero que te digo que tiene más que ver con el marketing que con otra cosa, y por supuesto que los respetan. Ahora, a mí lo que me parece bien interesante son los deportistas de alto rendimiento que tienen equipos, que invierten en equipos y que forman parte o son dueños de equipos de eSports de alto rendimiento. Para mí,
vamos a llegar más temprano que tarde, Rocío, al matrimonio perfecto entre deporte e esports, que son los deportes de realidad virtual. Cuando un deportista de esports o un atleta de esports tenga que utilizar su cuerpo para competir dentro de la plataforma, tenga que de alguna forma utilizar su cuerpo para el arco con flecha o para jugar baloncesto o para bater una pelota, que represente utilizar su cuerpo de forma atlética, de forma deportiva. Si nos vamos a la Real Academia Española, dice que el deporte es, igual a leerte exactamente la cita, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Bajo esa estructura, los esports son un deporte, si le saca la actividad física, porque, a ver, con todo respeto, estar sentado o parado con un control, y yo juego esports, yo tengo FIFA, tengo 1000 en mi casa, pero eso a lo que hacía Cristian Cáceres cuando jugó en México o jugó en Venezuela o con la Vinotinto no tiene nada que ver, ¿no? Pero negar el crecimiento o quedarnos en esa batalla me parece estéril, porque es abre un mundo de posibilidades, abre un mundo de alternativas para niños, para niñas, para gente con discapacidades físicas, para gente que está a distancia y quiere crecer y conocer otras culturas que a través de los esports se pueden hacer, que son fantásticas. Carlos, una pregunta para ti. Por ejemplo, Just Dance, que tienes que seguir cierta secuencia y tienes que bailar y tienes que hacer, ¿lo considerarías ya que entraría dentro de esto? Eso. Bueno, es un gran punto porque Just Dance está dentro del programa de los deportes olímpicos que va a estar dentro de ella estuvo en el 2023 en la primera edición de los Juegos Olímpicos de eSports. Just Dance es uno de los dos juegos que no recibió mucha crítica de la comunidad de gamers porque era uno de los dos juegos conocidos. Just Dance para mí, a ver, está ahí justamente porque tienes que moverte. Di que sí, Carlos. Tú puedes. Sí, total. Pero ojo, cuidado, porque de ahí a como yo pasaba cuando era chamo, o todavía que pasó 3, 4 horas sentado con un control, no me digan que es un deporte, porque el negro le da un infarto ahorita, ahí lo estoy viendo. A Kirsten le da un patatú, porque entonces Paladini no te ponía a hacer así, negro, estaba con chacao. No. No, tienes razón. Y una cosa importante, yo estando en Estados Unidos con mi chamo, que jugaba, yo a veces te lo levantaba. Hey, párate. Ya tienes una hora ahí, claro. Estira. Sí. ¿Entiendes? Una cosa que me parece interesantísima, que es el estigma, ¿no?, que tenemos del jugador de videojuegos. Y esto no es algo nuevo. Claro, es algo que tenemos que separar del jugador activo a eso. Sí. Porque, a ver, algunos de nosotros pertenecemos a una generación que sirvió de transición, ¿no?, entre una época quizás menos electrónica que esta, a una época completamente digital en la cual internet pues nos conecta desde acá hasta el último rincón confín del planeta, y entonces estamos completamente digitalizados. Pero en ese periodo de transición pues escuchamos que salieron a la luz como muchos paradigmas, ¿no? De que tal vez todo aquello que nos conectaba con una pantalla nos disociaba de lo que estaba pasando en la vida real, y que además era de vagos, era de flojos, era una gran pérdida de tiempo. Y yo no sé si hoy por hoy, 30 y tantos años más tarde, siguen existiendo estas etiquetas, si ustedes han tenido que pelear contra eso o ya es cosa del pasado. Para mí es un medio, el gaming, y interrúmpeme y vamos si quieres debatiendo. Para mí es un medio, y un medio puede ser usado para el bien o para el mal. Exacto. Entonces, tú tienes los videojuegos. Tú con los videojuegos puedes crear contenido, puedes tener tu propio negocio, puedes hacer marca, como comentaba también directamente, puedes enfocarte en eSport, puedes ser talento en cámara. Es una industria. Entonces, y también puedes ser un vago y simplemente estar todo el día jugando en tu casa sin amigos, sin nada. Pero existen los prejuicios. Cuando tú le hablas a una persona mayor y le dices existen, pero cada vez son menos. Mi recomendación es, cada vez que te involucras con tu hijo y le preguntas, ¿por qué te gusta el juego?, te va a decir, no, tengo amigos, veo esto y tengo un reto que quiero conseguir. Y cuando realmente te involucras y ves lo que está ocurriendo y entiendes por qué la pasión existe, los prejuicios se van solos. Yo creo que los prejuicios se van por falta de información. De igual manera, todo exceso es malo. Okay. O sea, como hacer deporte el 100% todos los días por 24 horas es malo, porque los músculos se te van le va a pasar algo a tus músculos, te vas a romper o algo. También jugar 24 horas al día es muy malo. O sea, porque claramente puede llegar a disociarte, puede llegar a pasar esas cosas, pero ahí es cuando entra la labor de los padres. Un papá que le importa lo que está haciendo su hijo, que está pendiente de su hijo, va a ver que jugando el videojuego
el chamo la va a pasar bien, va a ser amigos, pero sabe que si llega a un nivel donde está completamente disociado por 24 horas, está jugando, ahí es donde uno tiene que como que estar pendiente. Fomenta cooperación, Exacto. lo hablabas tú también. O sea, por Fomenta ejemplo, que aprenda a cooperar con otros en pro de un objetivo. yo qué te digo, como experiencia de jugador, yo con el FIFA aprendí, 1, resolución de conflictos, 2, a estar hablando con 12, con 24 personas al mismo tiempo en un grupo de chat jugando una partida de FIFA de 11 versus 11, tipo fútbol real, 11 versus 11, y estar hablando y decir, mira, me voy a cruzar por acá, pásamela acá, méteme un centro por acá, porfa, estar pendiente de la defensa, la línea de centrales, por favor, no suba más de lo debido, todo eso en un grupo de chat. O sea, entonces, trabajo en equipo, también resolución de conflictos, cooperación, comunicación afectiva y efectiva, porque no puedes tú también gritarle a un compañero porque se va a molestar. Tú también tienes que saber cómo comunicar con la persona que, aunque no la tengas al lado, si está en su casa jugando contigo. El primero, juega tranquilo y con calma, juega despacio, ya sea a la hora de defender o de atacar, porque si te desesperas puede ocurrir algún error, un pase precipitado o un tackle a mal timing. Entonces son muchas cosas en las que en verdad uno no ve, o uno solo ve a una persona sentada jugando, cuando en verdad lo que está viendo, lo que esa persona está viendo es un mundo, básicamente. Y esto te ha tocado explicárselo a alguien, decirle, muchísimas no, veces. yo sí soy un profesional en lo que sí, hago, muchísimas o veces. quiero llegar lejos con esto. ¿Qué tan lejos se puede llegar con esto? Mira, o sea, yo he llegado tan lejos que gracias a Dios he podido representar a mi país afuera. O sea, este año tuve la oportunidad de representar a mi país 2 veces, en Rusia las 2 veces. Fui primero para los juegos de Game of the Future y para los juegos BRICS. Que ojo, aquí yo meto una nueva disciplina a la mesa, que no es ni eSport, aunque sí tiene que ver mucho el eSport, ni lo físico, aunque también tiene que ver mucho lo físico, que es lo Phygital. Phygital es la combinación de digital y físico. Y ya desde el año que viene, en marzo, se va a realizar un mundial en Arabia Saudita, donde el que gane, por ejemplo, la competencia de FIFA o de fútbol Phygital, se gana $500,000. O sea, entonces estamos hablando de que ya esto llegó a otro nivel. O sea, por ejemplo, en febrero, que fueron los Game of the Future, se repartieron $10 millones en premios, donde no solamente había fútbol, había básquet, había hockey, había BMX, había skate, había carrera de drones, había también robótica, pelea de robots y muchas otras cosas más. O sea, es un sinfín donde al final, ¿qué es lo que quiere hacer el Phygital o qué es lo que busca el Phygital? Primero, buscar a ese jugador completo, que no solamente juegue físico, que no solamente juegue digital. Que ya al hacer eso, estás rompiendo el paradigma completo de que un jugador gamer no puede hacer físico, o que es gordo, o que es flojo. No, porque ya solamente con jugar tu Phygital tienes que ser un balance. A veces se hacía, yo me acuerdo cuando arrancó, era ajedrez con boxeo. Exacto. Tenías que jugar ajedrez y hacer ciertos movimientos y después tenías que ir a O sea, boxear con el otro por ejemplo, compañero. Te pongo y es un show. el Phygital de MMA. El Phygital de MMA es que tú estás en un octágono, vas a una consola con Mortal Kombat, juegas Mortal Kombat y luego sube la consola y tienes que estar en el octágono y caerte a golpes. O sea, Ustedes saben que me encanta estar haciendo esta entrevista porque yo siento que hay mucha gente como yo, probablemente, Claro. que conecta con la conversación porque es como para novatos en la materia, ¿no? Sí. Quizás no tanto para aficionados. Y es una realidad que ya deja de ser virtual y que pasa a tener un lugar en el mundo y que hay que visibilizarla incluso para aquellas generaciones que de pronto le ponen un poco de resistencia porque Claro. estamos habituados a lo viejo. Entonces, en ese sentido, me sorprendió encontrar, por ejemplo, que LUCAP tiene una escuela de especialización para quienes quieren desarrollarse en esta área y cada vez hay más terreno laboral. De Exacto. hecho, en Japón... Es más, la amplitud es mayor. Oye, hay Los jornadas de eSports no trabajo de solo 8... jugar. Los eSports es producción de contenido, ya sea guionista, Desarrollo de videojuegos, desarrollo de talento, videojuegos. el talento en cámara que está narrando el videojuego y está avisando Que es de lo que está tú haces, ocurriendo. además, es también. una parte de lo que yo hago también. Baruch pega durísimo. Ok, pero ¿cómo se juega? 2 palabras, doble filo. Espera, doble filo. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Bro, en TFT nada tiene sentido. Le pones doble filo y ¡pum! Magia pura. Claro. Y también es que por lo menos tú tienes que ver una pirámide, o sea, una pirámide de un equipo de eSport. Necesita su gente de economistas, su CEO, necesita sus abogados. Todo eso tú te puedes especializar en abogados de eSport. O sea, ya el tema de videojuegos quedó atrás. Ya el tema es eSport. El eSport es un ecosistema que abarca muchísimas cosas y que abarca también Claro. muchísimas oportunidades, sobre todo para niños. Ha crecido mucho y también falta el conocimiento. Porque Claro. estamos hablando a nivel profesional. Pero si te vas más abajo,
mucha gente que desconoce muchas cosas de Sí. estas. O sea, por eso lo que nosotros Yo muy hacemos... poco desconozco de esto, por eso te digo, porque yo me crié a la antigua, metido en la cancha, jugando esto. Ahorita lo estoy conociendo más por medio de mi chamo, pues. Porque en todo eso, uno, el jugador de fútbol, fue muy dedicado. La generación mía fue muy dedicada al fútbol y nos íbamos al gimnasio en las tardes, no teníamos este tiempo para estar ahí, nos preocupábamos más por estar bien físicamente, por lo que nos jugamos, por el crecimiento que le teníamos que dar a nuestro país en la selección, en todo el conocimiento a nivel de clubes, porque sabido de todo que Venezuela no hemos clasificado a un mundial. Nosotros nos preparamos, vivíamos con eso, nos preparamos con eso, siempre con esa iniciativa y tener ese crecimiento y ese impulso de que no hemos clasificado un mundial para ver si teníamos la oportunidad de lograrlo. Sí. Ahorita apoyamos al 100% a estos muchachos que tienen la oportunidad de que nosotros no pudimos llegar, pero podemos darle un impulso, apoyar, el apoyo y eso. Y nos vamos un poquito, hay mucho conocimiento que no tienen ahorita por el boom de la vino tinto, pero hay muchas cosas que no le llegan a los chamos que Por están información. en los juegos, por la O información. sea, por ejemplo, o sea, como tal Extrema Arena, que es donde yo pertenezco, yo también tengo mi equipo de FC25 que se llama BRP, pero como tal en Extrema Arena lo que nosotros hemos hecho es básicamente eso, información. Hay que informar a todo el mundo acerca de qué son los esports y que no lo vean como nada malo. O sea, nosotros solamente este año hemos ido a casi 80 colegios de fe y alegría. Hemos ido para abajo, para estar ahí con ellos, mostrarles qué es esto, mostrarles este mundo y que se vea no solamente como los esports es jugar, no, los esports es una carrera, o sea, básicamente. Tal vez ustedes promueven que, mira, practicando esta disciplina puedes encontrar un camino diferente para la vida, ¿no? Claro, 100%, como sucede con el sí, deporte sí. tradicional. Sí, es que incluso para mí no es un solo camino, porque si tú estás en el esports, normalmente terminas después siendo creador de contenido, es muy, muy común. Exacto. Y después si eres creador de contenido de eSport o de gaming, después capaz tienes un podcast como el tuyo que es maravilloso, o vas implementando y vas viendo cómo creces de esa manera. Yo hice así, yo arranqué con eSport, con un juego pequeño, después empecé a hacer más cosas de gaming, después fui talento en español, después fui talento en inglés, después tuve la oportunidad de ir a Las Vegas, Arabia Saudita, y ahora soy talento para Total Gaming, pero ya no hago eSports, no tengo el tiempo para dedicarme porque necesitas dedicarle muchísimo tiempo y disciplina. Y algo interesante de lo que comentaste de si tienes la opción de hacer otra cosa, Gloria Estefan, ella estaba casada con un chico, no me acuerdo el nombre del chico, él jugaba mucho, y ella decía, no, a mí me encanta que él juegue porque sé que está acá conmigo y no se va por ahí a hacer otras cosas en la calle. Ajá. Entonces termina siendo... en ese momento se veía como el mejor de dos males, pero realmente es algo muy sano si se sabe controlar y si se tiene como una disciplina. O sea, si todo se controla, está Yo bien. recuerdo que años atrás, 1 o 2 años, muy bien al muchacho le quitan el teléfono esto para que vayan a hacer deporte. ¿Me entiendes? Entonces es una cosa que ahorita y cada vez Ahora le damos el conocimiento. teléfono para que haga deporte. Claro, ¿me Ahora al entiendes? revés, se que está toma juega. claro, ahorita es otra cosa, por eso es que muchos necesitan ese conocimiento para seguir implementarlo. Quiero que me hablen del cochino dinero, por favor, porque yo Sí, estaba bueno, también estamos- curioseando, pero ¿cuánto puede ganar, verdad? Un jugador, un gamer, y los números realmente lucen bien atractivos, ¿no? Por allí estaba viendo que por lo menos por allá lejos, en Corea, un aficionado cualquiera, de repente en un mes, uno malazo puede hacer $1,000 o 5,000 por allí, pero uno que sea bueno puede acumular una cifra más sustanciosa, ¿no? Y ya luego, cuando hablamos de profesionales, que entiendo que no cualquier jugador puede llegar a convertirse en un profesional, los números sí son bastante más atractivos. Entonces, Carlos, yo no sé si te has dado la tarea quizás de comparar el deporte tradicional con esta nueva modalidad, incluso numéricamente hablando, ¿y qué concluyes sobre eso? Sí, un gran punto, Rocío. Fíjate, o sea, ¿quién puede ser el equivalente? Porque hemos tocado tantos puntos tan interesantes de cómo llegar o cómo las distintas aristas que tienen los esports y hacia dónde se van abriendo cada una de las plataformas. La diferencia, o no hay tanta diferencia, por ejemplo, entre lo que sería un tipo como Ninja, que empezó siendo un gamer, que pasó a ser esports, que pasó a ser streamer, y ahora él es en sí una plataforma completa de generación de revenue, de ganancia. Yo creo que todavía estamos muy lejos de que un deportista o un atleta o un gamer o un participante de esports
acumule la cantidad de dinero que gana un deportista profesional de deportes tradicionales, pero va creciendo. O sea, el que no lo quiera ver está o no presta suficiente atención o simplemente quiere negarse al crecimiento de los esports. Los torneos están creciendo en cuanto a revenue cada vez más. Hay arenas aquí en Estados Unidos, hay cada vez más estadios o arenas que están dedicados exclusivamente a la participación de esports en ciudades como San Francisco, donde yo vivo, o en Las Vegas, o en Miami, o en Los Ángeles, o en Nueva York. Esto va a seguir creciendo cada vez más. Y hay otro aspecto que yo creo que no hemos tocado, Rocío, que es un matrimonio que legitima a los esports como disciplina, que empezó en el 2015 en una institución para muchos impensada. El Beşiktaş, que es uno de los clubes de fútbol de mayor tradición de Turquía, se convirtió hace casi 10 años, en el 2015, en el primer equipo de fútbol profesional en tener una división de esports dentro del club. El Beşiktaş es como decir, por ejemplo, Boca Juniors o River Plate, para que entiendan, en Sudamérica, que es un club en el que puede jugar fútbol, baloncesto, balonmano, esgrima, lo que sea. Tiene múltiples disciplinas. El fútbol es su principal deporte. Es un club que está en el centro de Estambul, en la parte europea de Estambul. Y ese equipo fue el primero en tener una división de esports de los clubes grandes tradicionales en el mundo. Hoy en día, más bien es un bochorno que clubes importantes de Europa no tengan, o de Estados Unidos no tengan su propia división de esports. Hoy acabamos de ver, por ejemplo, al momento de este programa, vimos al Barça jugar contra el Bayern en la Champions League. Ambos clubes tienen divisiones de esports, ¿no? Y juegan League of Legends, o juegan EAFC, o juegan Fortnite, o tienen distintas competencias para darle a sus deportistas o a sus miembros del club su participación. Y eso, para efectos de validar a los esports como contiendas, como competencias, ha sido muy importante, porque hoy hay deportistas o atletas de esports que son fichajes del Barça, o del Madrid, o del Schalke, o del Dortmund, o del PSG, por ejemplo. ¿Y quién está captando esos talentos? O sea, ¿quién va por el mundo viendo dónde está el Scout. jugador que me puede funcionar? Scout. ¿Cómo armo un equipo? ¿Cómo pasa eso? Lo que pasa es que como está todo tan online es relativamente más fácil. Normalmente cada juego tiene su escalera de niveles, entonces tú simplemente un jugador que no tiene equipo ni nada, si es muy bueno, ya se va a destacar en su servidor. Normalmente está dividido por América, Europa, Asia o incluso de forma más específica. Entonces ahí ya tienes como una carta de presentación. Y luego obviamente hay que ver si ese chico está capacitado para jugar en un equipo, si tiene la edad, si tiene la madurez, si los padres lo van a acompañar en el proceso. Y una consulta que tenía solo para darte un número, Faker, por ejemplo, que es el mejor jugador de League of Legends, se filtró la información de cuánto gana. Gana $6 millones al año. Es el mejor de League of Legends. Okay. Y si quieres ver números más normales, en América se maneja $300, $500 por mes a una persona que esté competitivamente y que se dedica con mucho tiempo. Y en Europa se está manejando ya valores de $2,000, $2,500 para alguien comprometido full que esté en un equipo y ya con eso tienes una vida. Y es un jugador profesional que no es el mejor, simplemente es un jugador muy competitivo que ya le da inherencia al equipo. Y cuando tú me hablas de alguien comprometido, es una persona que puede tener otro trabajo, que de pronto se puede dedicar a esto y luego ir a cumplir una jornada en Zara. Cuando te estoy hablando de este rango ya de 2.000 y 2.500, normalmente están muy fijos, pero sí los incentivan a crear contenido. Okay. Entonces, ellos hacen eso, pueden tener un trabajo pequeño aparte o un side job, pero normalmente lo que sí les incentivan es créate shorts, créate TikTok, créate Instagram, aprovecha y enseña a la gente lo que estás haciendo, crea tutoriales, ten un canal de YouTube, así tu vigencia, tu carrera puede ser incluso más larga. Una marca personal. Claro, crea tu marca personal y eso es muy bueno que lo hagan. O aprende diseño, aprende algo, porque la realidad es que a menos que seas faker y seas el mejor del mundo y realmente te mantengas, siempre vas a tener mucha competencia y no siempre te vas a permanecer en el máximo nivel. Mira, Cáceres me estaba hablando de su hijo y eso me dio curiosidad. Cuando tienes un chamo en tu casa que es gamer, que siente afición por este tipo de deportes electrónicos, tú como papá y además como aficionado, amante del fútbol, parte de un movimiento llamado La Vinotinto, ¿qué sientes? ¿Tú sientes que bien, ojalá que siga este camino o quisieras que lo siga como tú lo recorriste? Bueno, yo me he tomado para que mismo tome la decisión. Cuando estaba chamo, que yo jugaba, él jugaba béisbol también. Tenía las dos disciplinas. Y yo nunca lo incité a que jugara fútbol. Lo tenía, lo que decía, bueno, en algún momento se va a decidir si juega fútbol o si continúa con el béisbol. Y era bastante bueno.
Y llegó un momento donde ya se hace más exigente, las horas se cruzaban con el estudio y tomó la decisión de seguir más con el fútbol. Entonces ya estando en esto, ya enseñándole la disciplina, lo que debe hacer, el horario de dormir, de la comida, porque la exigencia que tiene uno también quiere que su chamo vaya por esa disciplina. Y más cuando eres un jugador conocido en tu país, ya juegas en el exterior, ya tienes un compromiso doble, donde uno quiere que su chamo lo supere en lo personal. Ya yo por lo menos fui una persona muy exigente con él. Yo jugué en la selección, tú tienes que jugar en la selección. Tienes que prepararte para quedar campeón en un torneo nacional, para jugar en el extranjero. Y eso lo fue entendiendo poco a poco. Y decir, no es por mí, es para ti. Si te quieres dedicar a esto, tienes que dedicarte al 100%, que es bastante difícil tener esa disciplina donde tantas distracciones tenemos en el día a día. Los amigos, el game, los juegos, todo, siempre. Pero dime la verdad, ¿se siente igual un gol, qué chinazo, pero se vive igual, un gol en la vida real que online? A ver, te da el mismo orgullo, sí. te da el mismo dulzor que tu hijo tenga una hazaña deportiva, ya sea en el campo de juego o en línea. Te voy a contar algo que nos pasó en la selección, una Copa América en Colombia. Héctor González, Pequeño Rondón, nos reuníamos. Después de la cena nos reuníamos a jugar play. Y te voy a decir, cada gol se despertaba todo el hotel. Te lo digo en serio. Cuando te comunico con alguno, puedes decirle que hasta a veces subía el entrenador Richard. Pues la oye, no, estamos jugando. ¿Me entiendes? Subían los... Y era algo... Pues cuando uno hace el gol, lo siente igual como en el fútbol. Lo que pasa es que en la vida uno siempre tiene ese sentimiento que si se lo dedica a la señora, al hijo, a la madre. Pero esa es una experiencia vivida por nosotros mismos que después nosotros el día siguiente decimos, qué loco nosotros. Pero es algo que... Y siempre está la competencia que se vive. Claro. Y uno es jugador es muy competitivo en todo. Porque al final creo que de eso se trata, ¿no? Es de competir. Al Claro, final, porque... ya sea con destrezas físicas o mentales, es la competencia lo que te mueve. Normalmente en un equipo somos 25 personas, 30 jugadores. Y normalmente está la competencia diaria. Y se empieza en el primer trote. Donde tengo un compañero, David McIntosh, que desde que empieza el entrenamiento quiere ir de primero. Y nosotros tratamos de ganarle a él. Era imposible. Porque se preparaba muy bien, se cuidaba muy bien. Era imposible ganarle. Y si llegó un momento donde jugador por jugador lo pasábamos. Y no podíamos. Él terminó. Y es algo que nosotros, yo por lo menos, él es una temporada más alta que yo. Y yo aprendí mucho de él. Y por eso me fui siempre competitivo, enseñé a mi chamo que sea competitivo. Y esa es una de las cosas que a veces voy a mi barrio y enseño a los muchachos que si no tienes esa competencia, no vas a llegar. Porque uno tiene competencia en uno mismo, prepararme bien, dormir más que el compañero, despertarme antes. Son pequeños detalles que lo hacen a uno llegar, así como ellos se dedican, como ahorita está toda esa preparación que me está diciendo, donde desconocía mucho de eso. Y son pequeños detalles también en el movimiento de los dedos, psicológicamente. Es una preparación que de verdad que me dejaron asombrado con todo eso. Miren, yo voy a admitir que cuando supe que el ajedrez era un deporte, me sorprendió también, ¿no? Porque quizás no estás acostumbrado a esa imagen del deportista que está sentado planificando una acción. Sin embargo, el reto psicológico, la apuesta intelectual que estás haciendo es tremenda. Yo no sé si el nivel de dificultad que ustedes asumen es incluso superior. Imagino que depende del juego, ¿no? Sí, te puedo poner el ejemplo de League of Legends, si quieres. Ya cuando son las etapas finales en los mundiales, son partidas de 4 o 5 horas. O sea, tú imagínate mantener la cordura por 4 o 5 horas, el nivel mental que tienes que tener para afrontar cada partida, 1 hora, hora y 15 que puede durar cada una, donde sabes que si cometes un error, todo se puede perder. Entonces sí es verdad que
en el aspecto físico capaz no será el mismo entrenamiento, pero para mí en el aspecto psicológico, en el mental, y cómo el jugador tiene que vivir el partido a partido, ya sea en FIFA o en cualquier videojuego o en cualquier eSport, para mí es muchísimo más. Jupeson, y me imagino que también cuando lo estás narrando sientes esa adrenalina, ¿no? Porque, a ver, Carlos, a mí me encanta, he seguido su carrera porque lo conozco y tengo una gran admiración, Carlos, y bueno, y tengo la oportunidad de decírtelo por lo mucho que has crecido y evolucionado y la pasión y el compromiso que has demostrado. Carlos también es narrador deportivo. Y yo considero que para hacer lo que ustedes hacen, primero hay que tener un talento y una emoción. Tal vez yo soy moderadora, ¿no? Y hago preguntas y estoy tertuleando, pero proyectar una emoción es aún más retador, es contagiar a otro de lo que yo estoy sintiendo. Entonces quería quizás escucharlos para ver cómo lo vive cada uno desde los distintos lugares. Tú porque los estás viendo a ellos y tienes que acompañar a quienes también le hacen seguimiento a estos juegos, y Carlos porque estás viendo el campo y bueno, digamos, todo es tan impredecible, cualquier cosa puede pasar. Esa adrenalina, ¿cómo es? Total, es muy cool porque el deporte electrónico o los eSports, como tienen menos tiempo, aprendieron mucho el deporte tradicional para ver cómo castear. Entonces tienes el color caster, que es más el emocionado, el que se está divirtiendo y el que representa a la audiencia, el que representa a la audiencia y las emociones y trata de contar las historias de los jugadores. Luego tienes player experts, luego tienes game expert, que es el experto en el juego, que es más el analista, está explicando, no sé, y luego tienes el play by play, que es el que narra la jugada como si fuese un gol y se la pasa, pero lo haces con un juego de lo que sea, lanza la habilidad y justo va contra el varón y lo ataca en el último segundo, y esa emoción va saliendo en el momento y se practica, y hay clips virales que están en todo el mundo. El Divide es muy famoso en League of Legends, que llega un momento que están los coreanos jugando contra ellos y hacen una jugada increíble y empieza a decir: ¡son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Son robots! Y ese video en inglés, en español, no importa si no entiendes lo que está diciendo, te emociona. Y realmente eso, tienes que tener pasión por el videojuego, tienes que tener estrategias de comunicación, hay que practicar. Por ejemplo, yo he hecho doblaje, he hecho varias cosas también para que me ayuden adyacentes, tener habilidades también que te involucren en esto. Pero lo principal es la pasión por el juego, porque no necesitas ser un súper profesional. Normalmente entra el jugador que fue muy bueno, que medio se está retirando, entra y él mismo va consiguiendo su faceta y se va educando como para seguir creciendo. Así que está cool porque hay muchas facetas en cuanto a rol. Y luego está el host. Normalmente el host no tiene que ser un experto, es como lo que estás haciendo tú ahora. Estás moderando y eres totalmente parte de la conversación y ayudas a que todo se fomente y a que todo tenga mayor emoción, y no tienes que ser un experto. Así que alguien, normalmente la host puede ser hombre y mujer, normalmente es una mujer y normalmente es la que los reta al resto a que salgan de su zona de confort y obviamente a ser el maestro de orquesta de lo que está ocurriendo. Y algo de eso que él está mencionando te hace ruido, Carlos, para ti es familiar, es como la misma experiencia. Bueno, primero, gracias por lo que dijiste hace un rato, Rocío, y sabes que aparte el cariño y el aprecio es mutuo, es enorme. Mira, algo muy chistoso. Cuando yo empecé, yo tengo ya 22 años de carrera, y cuando empezaba, cuando no tenía muchas posibilidades de narrar o las opciones no eran múltiples, mi mayor herramienta de entrenamiento o de aprendizaje para mi carrera era narrar partidos de Pro Evolution en ese momento o de FIFA. Y después, cuando empecé y tuve cursos de narración y de locución en Venezuela, mi principal herramienta pedagógica para los futuros narradores era narrar partidos en el FIFA, porque son tan reales, hoy en día mucho más todavía, son tan reales los jugadores, los ritmos, las cadencias, el playbook en distintos juegos de fútbol americano, por ejemplo, que te permite aprender de los jugadores, aprender de las tácticas y te pone en situaciones de ritmo real para tú narrar. Y todo lo que acaba de decir es cierto. O sea, una de las satisfacciones más grandes de mi carrera ha sido ver gente grabarse jugando FIFA o Pro Evolution en su casa y que meten gol otro y le gritan el toma papá en la cara y le meten el gol. O sea, eso es muy rico. Y ha sido una de las grandes cosas que ha logrado de forma muy inteligente la empresa o en la industria de los esports, conectar con el aficionado tradicional del deporte, hacerlo, colocar una estructura de transmisión muy similar a la que los deportes tradicionales tienen, para que vean que la emoción es la misma, muy similar, ¿no? Algo como lo que he hecho, que no es un esport, es algo distinto, que es la Kings League, por ejemplo, que es un deporte
o es un showball prácticamente, un juego, un deporte, pero más de entretenimiento que de actividad física, que la tiene evidentemente, pero sí, la estructura de narración, la especificidad que tienen los narradores y analistas de los esports es fabulosa. Claro que mantener esa emoción durante 5 horas, yo no me lo imagino, ¿no? Porque yo puedo estar muy emocionada al principio, pero al ratico ya es como, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo se termina este juego? Pero lo paradójico no es solamente que el narrador mantenga la emoción, sino que el espectador también está allí acompañando lo que está sucediendo durante todo ese tiempo. Carlos, no sé, creo que quieres decirme algo. No, te decía eso, que el crecimiento ha sido enorme. Y lo que tú vas a decir de que el hecho de que para mí la diferencia principal, y creo que para allá apuntabas, no sé, entre un narrador o host o analista de un torneo de esports, sobre todo cuando es un torneo que tiene streaming de por medio. Yo en mi deporte tradicional, cuando narro, muy poco interactúo con la gente que está en línea, bien sea por Twitter o X o Instagram o lo que sea, porque estoy totalmente concentrado en el partido. ¡Viene el primero! ¡Soteldo! ¡Soteldo! ¡Toma, papá! Y porque a lo mejor salirme un segundo del juego puede ser contraproducente, y aparte alguien puede poner cosas tanto muy bonitas como muy negativas, muy destructivas. Entonces, en eSports es lo contrario, porque la esencia principal de la plataforma y de la interacción de un stream, por ejemplo, es compartir con aquel que está viendo el evento y poder interactuar para que sea mayor la discusión del evento. En ese sentido, esa habilidad de ver lo que estás transmitiendo y además interactuar con la gente que está en el stream es algo que yo pudiera hacer, pero que es una habilidad distinta. O sea, requiere un nivel de concentración diferente para un narrador de esports o para un host de esports. Claro. Y Jupeson, bueno, tú me puedes decir mejor que nadie, ¿no? Pero ya decía yo que pueden tornarse muy largos estos partidos. La gente los sigue viendo. De hecho, entiendo que hace unos años el algoritmo de YouTube cambió y entonces ya no popularizaba los videos con más views, sino con más permanencia. Exacto. Gente que se queda viendo lo que estás mostrando allí. Ya no me interesa que tenga millones de visitas, sino que la persona que te visitó lo mire hasta el final. Y eso pasa con los deportes electrónicos. Entonces, esa narración, ¿cómo se torna? Y ese fenómeno también, ¿cómo lo ves? Sí, es pausado. O sea, puede durar 5 horas, 7 horas, pero tienes partidas en el medio. O sea, hay momentos donde solamente tienes a los narradores hablando y diciendo lo que sucede, pero luego hay un momento de pausa donde van con su coach y ahí normalmente entra el anfitrión a hablar con los analistas y luego vuelves a casters. Entonces, hay tiempos de pausa, hay tiempos de publicidad también, y la realidad es que una persona va a dejar la transmisión completa, pero esa persona está en segunda pantalla también. Yo estoy viendo el partido y estoy con el celular y voy al baño y voy a comprar algo porque me faltó la comida, pero lo dejo, termina siendo mi radio, mi podcast que me acompaña. Entonces, los esports, obviamente estoy full atento y capaz veo los clips de todo el final y sé lo que ocurrió, lo importante, pero capaz no lo veo por completo, pero lo dejo, me acompaña, y es importante que hoy el contenido, los streamers también, lo que comentaba Carlos, el streamer tiene que estar atento al chat, tiene que estar atento a lo que él está haciendo y compartir con ellos, porque al final hoy en día lo que la gente está buscando es entretenimiento, y el entretenimiento termina siendo compañía. Yo quiero algo que dejar. Yo cuando hago stream tengo mucha gente que me dice: Jupe, te veo en el trabajo, pero bueno, no te veo, te escucho. Y yo pienso, yo estoy jugando y estoy mostrando la mejor composición y cómo hacer todo, y en verdad me están escuchando para tener a alguien que esté cerca tuyo y que te comparta su experiencia y sentir que tienes un amigo cercano. Por eso lo que dijo Carlos es muy importante, porque tú lees el chat y cuando tú hablas de algo del chat, todo el chat se siente comprometido, se sienten escuchados, siente que realmente estás hablando y ellos son parte del ecosistema, y por eso creo que genera tanta unión y tanta familiaridad. No quiero dejar de mencionar de qué va este evento que tiene lugar en Caracas este fin de semana, mientras estamos viendo este podcast. Es la 4ª edición y me parece súper interesante que pase en Venezuela, porque ya les decía que el año pasado reunió algo así como 16,000 personas, y obviamente la expectativa siempre es
ir a más, ¿no? Claro. Y quizás, bueno, es un número bien interesante, enterarse, saber que eso pasa en Venezuela y que hay un grupo de aficionados que va en crecimiento. Entonces, ¿de qué va un poco la jornada? Ya me decías que es familiar, Totalmente. te escuché por allí diciendo en alguna red social que vayan con la tía, con la mamá, no solamente con la mamá, Sí. lleven a todo, al perrito, todo. Bien, vamos a arrancar ¿Cómo primero la con actividad? eso, con la amplitud. Van a estar los menores, vamos a tener Vocaloid Band Medley, que es Virtual Star, es como hologramas con cosplay en vivo, con mucha música, es espectacular el show, es un show que viene desde Argentina directamente, y los Rabanes vienen el domingo. Entonces, eso... Y después hay DJ todo el día. Entonces, ese es el campo abierto donde hay feria de comida, puedes disfrutar, tienes también muchas experiencias. Lo cool es que no es un bazar donde vas a ir a comprar cosas. Hay cosas que se venden, pero la idea son las experiencias. Todas las marcas patrocinantes tienen experiencias en el lugar. $50,000 en premios se van a repartir entre los chicos que ya se inscribieron, que vienen jugando todo el año en clasificatorias. Y lo que hicimos este año fue, nos dimos cuenta que más allá que mucha gente se inscribía, algunos no se inscribían y querían jugar. Entonces, cada marca va a tener también showmatch. Hay 15 torneos oficiales, que son esos $50,000, y luego Smash Brothers, los torneos que no tienen licencia, que solamente se pueden hacer showmatch, como Mario Kart, cosas así más lúdicas que todo el mundo juega, van a tener, digamos, un espacio. Hay una moto que vamos a sortear, así que solamente con ir, comprar tu entrada el primer día, capaz te vas con una moto. Hay PlayStation, hay un montón de smartphone también, que toda la participación es totalmente gratis. Vamos a incluir juegos de mesa, ahora que es algo nuevo, vamos a tener un espacio también de free game. Just Dance, que comentaba Carlos también, que es como el juego más físico que tenemos, va a estar todo el día la gente pudiendo bailar. Aunque no sepas, ahora todo el mundo quiere bailar la de Shakira nueva que salió. Yo me la tengo que aprender porque la tengo que bailar. Está buenaza. Sí. Si vas, la bailamos juntos también, ahí vemos un poquito. Y yo decía lo de la tía porque todo el mundo se acuerda de la madre, nadie se acuerda de la tía. Y es como, está bueno invitar a toda la familia porque lo van a disfrutar y es la oportunidad de que la madre o el padre entienda por qué su hijo tiene tanta pasión por eso. Que entienda que hay un mercado, que entienda que hay una industria alrededor de eso y que no es solamente estar jugando 8 horas el juego sin un objetivo. El objetivo puede ser jugador profesional, ser talento dentro del juego, estar en logística en este tipo de eventos, porque nace de la chispa de la pasión, pero luego la disciplina y obviamente dedicarte a algo es lo que hace que tengas éxito, ¿no? Bueno, y me encanta que sea la 4ª edición, que le hayan dado continuidad, porque siento que también Claro. es un buen escenario para acercar generaciones que pueden lucir a veces distantes. Pero en el caso de Venezuela hay un atenuante y yo lo quiero traer a colación. Puede ser la pregunta antipática o tal vez no, pero aquí hay una ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos que fue aprobada hace un tiempo. Intentó ser reformada, entiendo que en el año 2023, el año pasado, eso no sucedió, pero dejó una brecha de comprensión para quienes se preguntan, bueno, ¿qué se considera un juego bélico o un juguete bélico? Quizás una pistola de agua pudiera serlo, Mortal Kombat pudiera serlo también. Entonces, a ver, ¿cómo afecta esto sobre el evento que ustedes están realizando? Cada juego tiene obviamente su legalidad ya incorporada. Hay juegos que necesitas una restricción de edad y hay juegos que requieren la aprobación del padre para que sea transmitido. Entonces todo eso ya está contemplado y la ley, como bien comentas, es algo que se espera que cambie. La quieren cambiar porque en el momento que se creó no se tomaron ciertas atenuantes, como entender que, por ejemplo, YouTube. YouTube, tú no puedes decir maté a alguien en el juego. YouTube creía que habías matado a alguien de verdad. Y no, YouTube se da cuenta que matar es ficticio, es parte de un juego y ya no lo banea. Entonces, esas reglas vienen por intervenciones internacionales que ya se han ajustado a nivel internacional. Así que hay una parte que ya se toma en cuenta dentro del reglamento para que se cumplan las condiciones y hay otra parte que se espera que cambie para que ya no exista esta discusión o esta duda. Así que yo creo que ya en un año ya va a cambiar y ya no va a existir la duda y por ahora simplemente se toma en cuenta las restricciones que se tienen que tener. Y si fueran los padres de un jugador quienes tienen esa duda y consideran que es un contenido violento, que digamos en el deporte tradicional tu objetivo es vencer a tu oponente, más no matarlo, ¿no? Y a lo franco, pues hay videojuegos que son prácticamente una recreación de una guerra, en la cual tienes que trazar estrategias de guerra, vencer a tu oponente, pero bueno, con la vida. ¿Ustedes cómo lo ven? Ciertamente no deja de ser un juego, pero claro, el contenido sí puede ser... Sí, claro, es que es lo mismo que si ves una película. Tú puedes ver una película PG-13 donde tienes soldados que están haciendo y, bueno, hay unas restricciones. No puede haber sangre, no puede haber gore. Hay ciertas cosas que no pueden estar. Entonces, estos juegos, para que sea bélico, realmente tiene que cumplir muchas condiciones que terminan siendo rated 18 más.
Ok. Pero el PG-13, por ejemplo, en Free Fire están todos disparando y parecen pistolas de agua. O sea, no hay sangre, hay ciertas cosas que se limitan hasta cierto punto para cumplir con ciertas condiciones. Entonces, ahí es donde el doble clic es importante y de vuelta, es un medio. Cómo usas ese medio es lo importante y el padre tiene que estar involucrado. El padre puede dejar a un niño ver una película de guerra o puede dejarlo jugar un videojuego que pueda llegar a ser considerado un poco sangriento o que vaya hacia otro nivel. Y al final, si vamos a lo franco, la guerra digital es menos nociva que la de la vida real y tristemente todavía hoy, en tiempos tan tecnológicos y avanzados, seguimos hablando de conflictos bélicos en el mundo, así que no creo que un videojuego realmente pueda hacer la diferencia. Ojalá sí, y entonces sería mucho más fácil atajarlo, ¿no? Pero pues quería un poco curiosear en ese sentido porque ya esto es un tema que viene sonando y qué bueno que me digas que está por revisarse ese artículo y quizás por reformarse un poco en ánimos de acompañar a quienes quieren hacer de lo que hoy puede ser una afición, realmente una vocación, un deporte, pero hasta dónde puede acompañar tu vida o hasta dónde puedes vivir de estos deportes digitales, Carlos. Yo no sé, porque, a ver, si se trata de fútbol o béisbol, pareciera que la edad juega un rol importante, ¿no? Que tiene fecha de caducidad y quizás ese es el lado más amargo de los deportes y en líneas generales de la vida. Porque el tiempo útil, entrecomillado, laboralmente hablando, de un individuo pareciera estar delimitado. Pero en este caso particular, ¿existe esa edad en la cual un profesional dice, mira, tengo que retirarme, hasta aquí llegué, ya yo no sirvo para esto? No, mira, yo creo que las limitantes vienen determinadas por la capacidad psicomotora del deportista o en este caso del gamer o del participante en eSports. Hay muestras, cientos de muestras y exámenes y experimentos que demuestran la pérdida de plasticidad cerebral o de adaptación del cerebro a medida que el ser humano avanza. Y esa pérdida de plasticidad, esa pérdida de adaptabilidad del cerebro, Rocío, es lo que hace, por ejemplo, que entre otras cosas, un ajedrecista de 21, 22 o 23 años tenga más capacidad de enfocarse en un juego de ajedrez por más tiempo que un ajedrecista de 37, 40 o 45. El de 45 puede saber más que el de 21, pero el de 21 tiene más neuroplasticidad para durar y para aguantar los rigores intelectuales de ese juego de ajedrez. Los esports son exactamente lo mismo. Probablemente físicamente un gamer tenga más capacidad para durar que un futbolista profesional. Si el negro fuese un gamer, está en tan buena forma física ahorita el Toro Cáceres que pudiera ser gamer todavía ahorita. Pero las restricciones de un atleta de esports o de un gamer vienen determinadas tanto por lo físico, pero sobre todo por lo mental, por lo que hablaban ustedes hace un rato, por la capacidad o incapacidad para mentalmente mantenerse conectados en la competencia. Y vuelvo al ajedrez. Durante mucho tiempo, los ajedrecistas más top del mundo se fueron retirando porque los más jóvenes, a pesar de que no tenían la ductilidad con el juego, la experiencia, tenían más capacidad para aguantar y resistir y estirar las partidas y ganar más por resistencia que por dominio de la herramienta. Para mí, ahí está el límite. Miren, ya para ir cerrando, que todo esto ha estado sumamente interesante de verdad para mí y aleccionador. Yo quisiera escuchar de cada uno cómo perciben esta generación Z que parece cada vez menos interesada en problemas que desde siempre aquejan a la humanidad, y no hablo solo del deporte. Por ejemplo, a la generación Z no le interesa mucho el tema de la política. Ya no están interesados en el tema de la guerra, de la economía. Quiero saber lo necesario para vivir. Ni siquiera tienen los conflictos de género o sexuales que otrora sí representaron un problema para la humanidad. Y en esa misma dirección parecen no estar tan interesados en los deportes tal como nosotros los hemos concebido hasta hoy, en los deportes tradicionales. Y sí pudiera parecer para uno u otro una manera de evadir la realidad. Entre más estoy involucrado con un mundo digital en el que tal vez tengo el control de las circunstancias un poco más que afuera, pues menos me veo afectado por los problemas del mundo, ¿no? Pudiera ser, dándole una vuelta bien filosófica, quizás hasta rebuscada, pero es un fenómeno generacional que hoy podemos darle una mirada
desde el deporte. Esta generación Z ya no le interesa ir al campo de fútbol o al de béisbol, no le interesa formarse como un deportista tradicional, Carlos, no le interesa seguir los deportes como antes. Qué buena pregunta. En el 2021 se hizo una encuesta aquí en Estados Unidos, Rocío, muchachos, y salió un artículo del USA Today en enero de este año, que dice que de acuerdo a ese estudio, el 23%, solamente el 23% de la generación Z se describe como aficionados del deporte, como aficionados pasionales del deporte tradicional. Si lo comparamos con los millennials, el 42% de los millennials, el doble, se consideran apasionados del deporte, y el 33% de la generación X son aficionados del deporte. Para mí es un problema de familia, Rocío, te confieso. Yo como padre de niñas, de dos hijas, nuestra generación, la mía, la tuya, la de Cristian, estamos tan abocados a nuestro desarrollo profesional que se nos ha olvidado que el traslado, el traspaso, la herencia viene de padres ahí. Si ir a un estadio o sentarme a ver un juego me quita tiempo con mi familia o me interrumpe mi desarrollo profesional, no lo voy a hacer. Y por contraparte, bueno, el generación Z dice, si mi papá, lo dejamos al libre albedrío, que cada quien decida qué hacer, y si no hay aquel que lo tome de la mano y lo lleve a la experiencia, es muy complicado. Para mí está el problema, Rocío, y es una estadística para mí como periodista deportivo alarmante, porque el deporte crea valores, crea disciplina, crea comunidad, crea interacción con tu entorno, crea salud. O sea, es un tema familiar. Mientras eso no se recupere, Rocío, se va a seguir perdiendo porque es un tema de familia. ¿Y ustedes cómo lo ven? Tú, por ejemplo, Cáceres. Estoy de acuerdo completamente con Carlos, pero ahí está la tarea fundamental de uno, de llevarlo. Yo la hacía mía, la llevo a ver fútbol, béisbol, como nos enseñaron a nosotros, como nos llevaban, como decía Carlos. Y entonces por eso tenemos que seguir con eso, con esa disciplina familiar que es bastante importante, donde se le enseñan muchos valores a nuestros hijos y a la familia. Estamos en una cultura, o bueno, esta generación Z es dopamina. Es todo rápido, como decía Carlos, todo ya, quiero todo ahora. Y eso hace que precisamente conectarte con tu padre y hacer la carrera que él hizo hoy en día no es atractivo, no es sexy. Entonces yo sí creo que hay mucho que aprender de esta generación, y cuando entendemos el por qué la prioridad la colocan en ciertos lugares, podemos empezar a entender por qué tiene sentido eso en la época. Tuvimos COVID, tuvimos cuarentena, eso cambió mucho el mindset de muchas personas y nos hizo abocarnos a la parte digital. Y creo que no termina siendo malo, termina siendo una realidad a la que tenemos que adaptarnos. No me parece malo, pero sí rescato lo que tú decías también de esa conexión con el padre, y de realmente buscar en ese ámbito como familia, buscar otras conexiones, porque creo que ya a nivel técnico y eso, y creo que está bien el muchacho y ya va a seguir creciendo, pero a nivel humano se está perdiendo mucho. Estoy de acuerdo con Hupperson, creo que esta generación más que todo no es que abarque muchas cosas, sino que se enfoca en lo que quiere o lo que le gusta. Por eso capaz, claro, o sea, mi persona, a mí me gusta el fútbol, me gusta el básquet, me gusta también los esports, claro, abarco muchas cosas. O sea, ahorita yo tengo jugadores que entreno que son de 14 años que les gusta jugar FIFA, pero capaz no les gusta mucho el fútbol. Y eso yo lo entiendo, porque capaz no les gusta el deporte, sino les gusta es cómo juegan el deporte en el videojuego. Y listo. Y creo que me gusta más que todo de esta generación que ellos dicen, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Y tú puedes, te ayudo a llevarte en el camino para que seas exitoso en esto y en esto. Antes te obligaban, antes no tienes que ser doctor, tienes que ser ingeniero. Exacto. No, si no eres ingeniero no sirve, tienes que ser tienes que ser abogado. Exacto. Ahora puedes escucharlo y más bien entender por qué le apasiona eso y luego guiarlo por ese camino. Y creo que eso es lo importante del tema de que hemos hablado muchísimo en este podcast, que ha estado increíble la verdad, el tema de la familia, el apoyo de la familia, de que, claro, si yo por ejemplo soy un jugador en el cual mi papá no se interesa en lo que yo estoy haciendo, capaz yo no me quiero interesar de lo que a él le gusta. Entonces es como que un toma y dame, básicamente. Pero yo creo que está bien el acompañamiento familiar. O sea, para mí eso es lo más importante de todo. De que siempre estés pendiente de tu hijo y que claramente los excesos son malos o los extremos son malos, pero siempre mantener esa comunicación. Creo que cuando se pierde la comunicación, se pierde todo, básicamente. Claro, y en el fondo creo que me están hablando de algo precioso que me gusta mencionar en este podcast, aun cuando a veces puede sonar obsoleto,
y que son los valores, ¿no? Que hacen falta para la vida, independientemente de lo que decidas ser o hacer y en qué área lo quieras desarrollar. Yo también veo que hoy muchos niños sueñan ser creadores de contenido y eso me gusta porque los periodistas en verdad somos unos cuentacuentos y somos unos creadores de contenido de siempre. Yo no vivo de nostalgias, no digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero creo que en todo tiempo pasado siempre hay algo bueno que rescatar de aquella vieja y buena escuela. Entonces me encantaría que estas generaciones de relevo lo aprecien también y lo vean. Para mí esto que hoy llamamos crear contenido viene de una industria que fue titánica, que fue la televisión, porque ¿quién no tenía un televisor en la sala de su casa? Y fuimos educados por esos grandes rostros que nos narraban noticias o deportes o entretenimiento, y allí está ahora en nuestro ADN como un gen recesivo que busca manifestarse diciendo, epa, yo también aprendí. Entonces, cabe preguntarse ahora desde un lugar más consciente qué vamos a dejarle a otros que hoy nos están mirando, ¿no? Y es parte de la tarea que tenemos que hacer. Por lo pronto, me gusta que haya un lugar de reencuentro entre generaciones, porque el crecimiento tecnológico probablemente sí creó una brecha entre unos y otros. Entonces, encuentros como este que tienen lugar en Caracas me parecen necesarios y buenos para quizás no conocernos, pero sí reconocernos como generaciones. Y Carlos, al final creo que nuestra, sí le voy a llamar así, vieja y buena escuela, siempre va a tener un lugar. Las tradiciones siempre van a tener un lugar. Incluso si sirven como inspiración, eso es resiliencia y eso es trascender. Así que a ti te mando un beso. Gracias por este rato espectacular, por ilustrarme, por acompañarme a caminar sobre un tema que poco conozco, pero que me gustó conocer y que espero que les sirva a otros también para abrirse a nuevas realidades. Todo el éxito del mundo para ti, amigo querido. Gracias, Rocío, por esas palabras. Igual contigo, tu crecimiento, tu carisma, tu profesionalismo siempre por delante. Un abrazo para todos, muchachos, todo el éxito del mundo en lo que viene. Siempre, siempre, siempre. Muchachas, a ustedes, bueno, a ti mi admiración, mi respeto también. Todo el que trabaja por un país se merece mi ovación, mi aplauso de pie, y espero que puedas saborear ese dulzor mundialista del que me hablabas más temprano que tarde con nuestra Vinotinto, ya sea en el terreno digital o en el campo de juego, pero yo creo que esos tiempos están por venir. ¿Tú también? Sí, y el esfuerzo está ahí, la dedicación y la entrega de esos muchachos la están dando día tras día. Gracias a todos por venir a tertuliar conmigo y que se repita, ¿no? Nos vemos en el próximo podcast. ¡Wow! El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire QA, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro.